¿Qué tal, chicos? Vamos a trabajar la semana del 1 al 5 de febrero en matemáticas en cuarto grado. Esta vez vamos a hablar acerca de un transportador y los ángulos. Empezamos. Hola, chicos, ¿qué tal? Esta semana vamos a trabajar con un transportador, pero el transportador lo vamos a fabricar. En la página 64 vamos a ver cómo se fabrica un transportador casero. Para esto vamos a utilizar nuestro compás y vamos a abrirlo del tamaño que ustedes quieran. Yo les sugiero que sea un poquito grandecito para que puedan manipular este transportador. Vamos a abrirlo y vamos a hacer una circunferencia. Ya habiéndola hecho en nuestra hoja, vamos a recortarla para que nos quede un círculo. ¿Y qué vamos a hacer con este círculo? Vamos a hacer una serie de dobleces para que nos quede este transportador. Primero vamos a doblar a la mitad. Después otra vez a la mitad. Y esto que nos quedó lo vamos a doblar en 3 partes lo más exacto que se pueda. Lo que yo hago es hacer una N para que me queden las 3 partes del mismo tamaño. Y vamos a remarcar perfectamente nuestros dobleces. Habiendo remarcado los dobleces, ya podemos ver algunos ángulos que se encuentran aquí. Pero para verlos mejor, vamos a remarcarlos con un plumón, para que nos quede así. Vamos a ver cuántos ángulos encontramos aquí. ¿Recuerdan? Que el ángulo se da por 2 vértices que se unen en un punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Recordemos que un círculo tiene 360 grados. Vamos a dividir este círculo como está nuestro ejemplo. Ya me quedó mi círculo con los ángulos marcados. Si son de 360 grados, vamos a ir recordando lo que ya sabemos. Podemos, al doblarlo, darnos cuenta que tenemos ángulos de 90 grados, que son así como una L, ¿se acuerdan? Vamos a dibujarlos acá. Un ángulo de 90 grados. Vamos a hacerlo. Y aquí tenemos 90 grados. ¿Cuántos ángulos de 90 grados vamos a tener? Pues vamos a ver. Este lado voy a tener otro de 90. Hacia abajo tengo otro de 90 grados. Y hacia acá puedo contar otro de 90 grados. 9 por 4, 36 y aumentamos un 0. Ahí están los 360 grados de mi círculo. Ahora, quedamos que todo esto es de 90 grados. Pero si yo divido en 3 esta parte, ¿cuántos grados va a tener cada ángulo? Ya dividido en 3, aquí tengo 30 grados. Aquí tengo otros 30 grados. Aquí 30 grados. Aquí 30 grados más. Y continuamos. 30 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 por 12, 36. Y aumentamos un 0. Aquí también están 360 grados. Cada ángulo, entonces, de nuestro círculo es de 30 grados. ¿Saben? Tenemos este círculo con 30 grados en cada ángulo.
¿Para qué nos va a servir este transportador? Para hacer medidas. Vamos a ver cómo le vamos a hacer en el libro. En la página 65 vienen algunas preguntas. La primera, ¿qué fracción del círculo es cada una de las partes? ¿Cómo sabemos la fracción? Hay que contar en cuántas partes está dividido nuestro círculo. Después dice, además de los ángulos de 90 grados, ¿cuántos grados mide cada fracción? Esta ya la contestamos. Ya sabemos cuántos grados mide cada fracción. Luego dice, ¿cuántos doceavos del círculo abarca un ángulo de 150? ¿Cómo le vamos a hacer? Es una suma simple. 30, 60, 90, bla, 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 hasta llegar a 150. Y vamos a contar cuántos doceavos de este círculo abarca 150 grados. Y luego dice, si doblas la mitad de cada doceavo obtenido, ¿qué medida del ángulo resultaría? Si dobláramos a la mitad cada uno de estos doceavos, bueno, lo voy a doblar como quedó al final. Si doblara yo a la mitad este doceavo y esto mide 30 grados, ¿qué medida del ángulo resultaría? La mitad de este ángulo. Y con eso terminamos la primera lección. En la siguiente lección se nos dan las instrucciones para construir un geoplano. Es la página 66 del libro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cartón o una madera que van a ser nuestra base y nuestro círculo que construimos en la lección anterior. Además, una serie de clavitos, tornillos o tachuelas que van a servirnos para colocar nuestro círculo en la madera. ¿Para qué nos va a servir este geoplano? Pues nos sirve para hacer ángulos. Vamos a ver de qué manera. Pero yo les tengo otra propuesta. ¿Por qué no en lugar de un solo geoplano hacemos dos? Con otra circunferencia vamos a dividir nuestro círculo en 8 partes. Se los propongo, pero no es indispensable que lo hagan. Con que hagan el primero es suficiente. Si esto era de 90 grados, ¿de cuántos grados va a ser cada uno de los ángulos ahora? Eran de 90 grados. ¿Ahora de cuánto es? Están divididos a la mitad. ¿Cuál es la mitad de 90? 45, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos ángulos de 45 grados. Mi propuesta es que hagan dos geoplanos. Uno con ángulos de 45 grados y otro con ángulos de 30 grados. ¿Cómo hacemos el de 45? Bueno, vamos a tener un círculo que doblamos a la mitad, como le hicimos en la lección anterior. Otra vez a la mitad. Y otra vez a la mitad. Así tenemos dos opciones. O bien podemos quedarnos con la única opción que teníamos al principio. Ya habiendo hecho los dobleces, nuevamente remarcamos y nos queda de esta manera. Ya remarqué, ahora busco mi cartón, mi maderita, mis clavos y hago mi geoplano. Entonces yo tengo dos opciones para hacerlo. ¿Y cómo voy a trabajar? En la misma página 66 nos indican los ángulos que debemos colocar. Allí se proponen colores, ligas de colores. Si consiguen las ligas, perfecto.
Pero si no consiguen las ligas de colores, puede ser con hilos de colores. O bien colocar, que solamente conseguir las ligas de un solo color. Bueno, coloco esas ligas y en cada uno de los ángulos van a colocar con lápiz, aunque sea, tantos grados. Y lo borran para el siguiente ángulo. Fíjense, viene un ángulo, por ejemplo, de 180 grados, que vamos a colocar con ligas. Voy a utilizar el geoplano que hicimos primero. Pues empiezo de 180 grados y voy a colocar mi base. Mi base va a ser del centro hacia cualquiera de los clavitos. Y cuento. Dijimos que miden 30 grados. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Entonces, otra vez, del centro hacia el otro clavito. Y tengo mi ángulo de 180 grados. Nos piden un color en específico. Ah, pero no tengo. Con lápiz marco y pongo 180 grados y le tomo foto. Después nos piden, por ejemplo, un ángulo de 225 grados. Nuevamente coloco mi primer vértice hacia el centro y hacia cualquiera de los clavitos. No importa porque es circular. Y empiezo a contar 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. ¡Ups! ¿Qué pasó aquí? Necesito dividir. De 210 me faltan solo 15. ¿Se acuerdan qué hicimos? Doblamos a la mitad, pero aquí yo no tengo clavito. Pero sería a la mitad de este. Bueno, ¿qué otro ángulo me están pidiendo? Ah, pues me están pidiendo un ángulo de 45 grados. Y para evitar dejarlo sin clavito, voy a usar este. A ver. Mi base y lo primero son 45 grados. Tengo aquí mi ángulo de 45 grados. Pero el de 225 que tuvimos problema, vamos a ver. 45, 90, 135, 180, 180 más 45 son 225. Entonces, aquí sí puedo hacer mi ángulo de 225 sin problema. Por eso les sugería que hicieran dos geoplanos. Pero si solo hacen uno, ya vieron cómo se puede hacer. Colocándolo a la mitad y deteniéndolo con el dedito. ¿Sí? Entonces, con ligas de colores, con hilos o bien con una sola liga y colocando, con un solo par de ligas y colocando el ángulo correspondiente, van a trazar todos los ángulos desde la A a la G de la página 66. Y con eso vamos a concluir lo de matemáticas de esta semana. Hola otra vez. Vamos a ver español de la semana del 1 al 5 de febrero en cuarto grado. ¿De qué vamos a hablar en esta materia? Primero que nada vamos a recordar lo que vimos la semana pasada sobre los refranes. Dijimos que tenían un significado explícito y un significado implícito. Que el explícito se refería a lo que decía exactamente, tal como lo decía, lo podíamos observar. Pero lo implícito era un significado diferente. En el anexo 1 tenemos una serie de ejercicios donde vamos a recordar este tema. Vamos a encontrar el significado implícito de los refranes. Hay varios refranes, ustedes van a identificar cuál es el significado de cada uno. Y van a explicar dos refranes. Posteriormente, vamos a hablar de 4 recursos literarios en los refranes. Uno de ellos es la rima, otro
paralelismo, el tercero, oposición, y el cuarto, elipsis. Veamos esto en unos ejemplos en el pizarrón. La segunda parte de español vamos a trabajarla también con los refranes, pero esta vez vamos a ver algunos recursos literarios que encontramos en ellos. ¿Qué recursos? La rima, oposición y elipsis. La rima ya la conocemos, pero vamos a ver dónde se encuentran en los refranes. Tenemos, por ejemplo, el refrán: la paciencia es la madre de toda ciencia. Ay, no me ocupo. Si ustedes se fijan, aquí solamente hay una línea, diríamos un verso, y solamente hay un final. Pero si recuerdan, hicimos un ejercicio donde dividimos los refranes en dos partes. Este refrán lo vamos a dividir en dos partes. ¿Cuál es la primera? La paciencia. ¿Ok? Esta paciencia la dejamos en la parte de arriba. En el siguiente verso pondríamos: es la madre de toda ciencia. Y entonces sí, ¿se acuerdan que dijimos que la rima es la igualdad de sonidos a partir de la última vocal acentuada? Bueno, a partir de la última vocal acentuada, paciencia, debe ser igual, ya sea en vocales y consonantes o solo en vocales, porque dijimos que hay dos tipos de rima: asonante y consonante. Encia, ¿termina igual? Sí. Aquí tenemos rima en el refrán, pero el refrán lo tuvimos que dividir en dos partes. La siguiente es oposición. Voy a borrar el título. Oposición. Vamos a ver un ejemplo. ¿Listos? ¿Qué es la oposición primero que nada? Es decir cosas contrarias. Por ejemplo, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ideas opuestas tenemos aquí: valiente y cobarde. Se oponen entre sí, son incluso antónimos, que los antónimos son palabras que significan lo contrario. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Es un refrán con oposición. Finalmente, vamos a ver un ejemplo de un refrán con elipsis. Veamos. La elipsis es la omisión, es decir, quitar algunas palabras, la omisión de palabras que se sobreentienden por el contexto. Veamos un ejemplo. ¿Han oído decir hijo de tigre pintito? Hijo de tigre pintito. ¿Qué se está omitiendo? Si quisiéramos decir la frase completa o la idea completa, diríamos: el hijo de un tigre es pintito. Se están omitiendo artículos, estos no están, y verbos, porque no son necesarios. Se entiende la idea aún sin estos elementos. Vamos a dar un recurso literario más: el paralelismo. Voy a borrar esta parte de arriba. Paralelismo.
El paralelismo se puede ver de dos formas, ya sea repitiendo palabras o bien repitiendo la misma idea. Palabras o frases repetidas o ideas iguales. Vamos a ver dos ejemplos. Tanto tienes, tanto vales. Bueno, se refiere a que a veces creemos que la persona vale por lo que tiene. Ese es nuestro significado implícito, ¿recuerdan? Bueno, ¿qué sucede aquí? Se repite la palabra tanto. Otro ejemplo. A veces sueña con ser otra persona. A veces sueña con ser alguien más. Fíjense, aquí se dan dos tipos de paralelismo. Por un lado se repite, a veces sueña y a veces sueña. A veces sueña con ser hasta acá. Se repite toda la frase. Pero decir otra persona o decir alguien más, ¿no es lo mismo? Es decir, el paralelismo se da repitiendo palabras, repitiendo frases o bien repitiendo la misma idea con otras palabras. Con estos 4 recursos que acabamos de aprender, vamos a contestar un ejercicio en el que vamos a identificar cada uno de esos recursos dentro de los refranes. ¿Vale? El tercer tema son los adjetivos y los adverbios. Estos temas ya los vimos anteriormente, pero vamos a añadir a esto las frases adjetivas y las frases adverbiales. Recordemos que los adjetivos son palabras que designan características del sustantivo y lo modifican. Por ejemplo, rosa, famosa, grande, chico. Las frases adjetivas es un conjunto de palabras que van a ayudar a describir a un sustantivo a través de adverbios, a través de conjunciones, pero sobre todo a través de adjetivos. Por ejemplo, en la parte de acá tenemos demasiado grandes. O sea, no solo son grandes, sino son demasiado grandes. Ya no es una sola palabra, son más. Orgullosamente mexicana. Tan alegre. Totalmente diferentes. Muy pesado. Están describiendo sustantivos, pero no con una sola palabra, sino con más. Ahora, los adverbios modifican al verbo. En diferentes circunstancias, modo, tiempo, lugar, cantidad, tenemos aquí algunos ejemplos. En tiempo, por ejemplo, ahora, ayer, después, hoy, luego, mañana, pronto, tarde. Modo, así, bien, deprisa, mal, perfectamente, regular. De lugar, allí, aquí, arriba, cerca, dentro, fuera, lejos. Cantidad, por ejemplo, apenas, bastante, demasiado, mucho, muy poco. De afirmación, claro, efectivamente, sí. También de negación, jamás, no, nunca, tampoco. De duda, ¿acaso? Quizás, probablemente. Son algunos ejemplos de los tipos de adverbios. Las frases adverbiales, tal como las frases adjetivas, no son solamente de una palabra. Son conjuntos de palabras que también modifican al verbo en circunstancias de modo, tiempo, lugar, cantidad, etc. Por ejemplo, si habláramos de modo, a ciegas, a lo loco. ¿Cómo va corriendo? Va corriendo a lo loco, es decir, de modo, de improviso, de un tirón.
Otras, por ejemplo, de afirmación. A ciencia cierta. Desde luego. Por supuesto. Por cierto. De negación. En absoluto. Ni en sueños. Nunca jamás. De ninguna manera. No solo es un adverbio, no solo es una palabra como adverbio, sino es un conjunto de palabras que van a modificar la situación del enunciado. En el anexo 3 vienen una serie de ejercicios donde ustedes van a identificar precisamente las diferencias entre adjetivos y adverbios y además van a localizar las frases adverbiales y frases adjetivas. Con esta información van a poder contestar este anexo. Adelante, a trabajar.